A Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad, y queremos saludar en esta mañana a aquellos que nos siguen por la internet. Le damos gracias a Dios porque ya de 5 países aproximadamente nos están siguiendo, desde Argentina, Canadá, Ecuador, desde varios países, 5 o 6 países en total nos están siguiendo por la internet. Así que gracias al Señor porque ustedes están escuchando el mensaje, pero también en otros lugares. Un saludo para ellos en el nombre del Señor. Esta es la primera iglesia bautista hispana de Palm Bay. Le damos gracias a Dios por la compañía que Él nos da diariamente. Y yo pido al pastor Josué Brenes que venga para acá. Desde el viernes está acá con nosotros el pastor Josué Brenes y su esposa Amarle. Un aplauso para ellos. Bienvenidos. El hermano Rey, la hermana Leonor y la hermana de ella. Así que ha sido un fin de semana de bendición, hermano. De verdad que aquellos que no han podido estar se lo han perdido, pero hoy están aquí. Desde el viernes mi esposa está bien contenta. ¿Por qué? Porque este hermano ha hablado del matrimonio y ha hablado del comportamiento de los esposos. Dios lo ha usado, usando la palabra de Dios. Me recuerdo que el primer día él dijo la frase: ¿cómo le pondrías a la película? ¿Qué título le pondrías a la película de tu matrimonio? Y los hermanos de verdad usaron títulos bien reales. Alguien dijo lo que el viento se llevó acerca de su matrimonio, ¿no? ¿Sabe por qué lo dijo? Alguien dijo durmiendo con el enemigo. Alguien dijo por ahí, no me recuerdo las frases que dijo. Y cuando en todo el mundo se hace eso, cuando una persona importante va a llegar a un lugar, por todas las calles por donde va a pasar esa persona, esas calles se pintan, se limpian, se ponen guardias para que eviten cualquier atentado. Esas calles se preparan y se ponen carteles y se adornan para que la persona importante que va a venir, sea un embajador, sea un rey, sea quien sea, para que la persona importante que va a venir pueda pasar por ahí sin ninguna dificultad. Y las calles que están hablando aquí, que hay que quitar las piedras y que hay que limpiar, son las calles del corazón de Israel. Los judíos iban a regresar a su tierra, pero ellos tenían que limpiar su corazón y dejar que Dios gobernara su corazón. Tenían que abrirle su corazón a Dios. Por eso en el libro de Ageo ustedes ven que Ageo le dice al pueblo a través de Dios: ustedes están fabricando sus casas, están fabricando los techos de su casa, pero el templo de Dios está abandonado. Ustedes no están recibiendo a Dios. Y cuando Esdras y Nehemías reunieron al pueblo, dicen: ustedes regresaron del cautiverio, pero no están adorando a Dios. Están casados con mujeres extranjeras, están cometiendo ciertos pecados que desagradan a Dios, no están atendiendo la ley de Dios. Y entonces reunieron al pueblo, se leyó la ley de Dios, la gente fue confrontada con su pecado y la gente se quebrantó. Y cuando la gente se estaba quebrantando porque estaba recibiendo la ley de Dios, si había quebranto es porque la gente estaba recibiendo aquello con amor, con interés, con un sentido de necesidad. Cuando las personas estaban siendo confrontadas con la palabra de Dios y viendo su pecado claro, las personas estaban quitando las piedras del camino y estaban dejando que Dios entrara, estaban quitando su orgullo. ¿Pero por qué? Porque habían personas que estaban dándole la palabra de Dios, habían personas que estaban haciendo este papel de limpieza. Por eso dice una voz que clama: preparad en el desierto camino al Señor, hallará en la soledad la calzada para nuestro Dios. Y cuando nosotros le hablamos a una persona de Cristo, una persona que no conoce a Cristo, le hablamos, estamos preparando el camino para que esa persona reciba a Cristo, que es el Rey. Cristo es un Rey, Cristo viene. Pero cuando nosotros hablamos a una persona que no conoce y le hablamos de su necesidad, de su pecado, de su condenación eterna si no tiene a Cristo, nosotros estamos preparando el camino para que Cristo venga. Si después la persona acepta a Cristo, ya es un problema de la persona con Dios. Pero nosotros estamos, ¿qué cosa? Preparando el camino. Nosotros no salvamos a nadie, pero sí colaboramos en preparar el camino. El que salva es el Señor, pero nosotros, como Juan el Bautista no salvó a nadie, pero ¿qué hizo él? Preparó el camino
para que las personas pudieran recibir al Señor. Dice el versículo 4: todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, y vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto en ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor. Cuando usted quita de su vida todo lo que impide su relación con Cristo, todos los pecados o todas las cosas que hay en su mente que frenan que usted se entregue a Cristo totalmente, entonces lo que se empieza a traducir en usted ya no es usted, sino la gloria de Cristo. Dice, entonces será revelada la gloria del Señor. Cuando yo quito de mi vida mi opinión, mi orgullo, mis intereses, cuando yo quito de mi vida mi forma de pensar, mi forma de solucionar los problemas, y le pido al Espíritu Santo, contrólame tú, haz tú en mí lo que yo no puedo hacer, santifícame, entonces ustedes pueden empezar a ver en mí, o yo en ustedes, si ustedes lo hacen, no a Josué Brenes, sino empiezan a ver a Cristo. Los otros días, el viernes yo predicaba aquí y yo le decía, voy a ser padre y sinceramente yo quisiera que mi hijo o mi hija no fuera como yo, porque yo me conozco y Dios me conoce. Y como yo me conozco y Dios me conoce, yo no quisiera que mi hijo o mi hija fuera como yo, porque cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta de quién soy yo y me doy cuenta de quién es Cristo. Entonces yo prefiero, por el bien de mis hijos, que sean como Cristo, no que sean como yo. Pero ¿qué pasa? El Señor manda a personas que vayan quitando las piedras del camino, que vayan arreglando el camino para que cada uno de nosotros dejemos que el Señor entre. Seguimos leyendo en el versículo 5. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo, clama. Entonces yo respondí, ¿y qué tengo que clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Nosotros somos nada. Nosotros nacemos hoy y mañana morimos. Y podremos quizás alcanzar en esta vida grandes cosas, pero cuando muramos, ¿qué vamos a hacer con esas cosas? No las vamos a llevar. Y esto es una declaración, esto es una acción para quitar las piedras. Con esta declaración tú le estás diciendo a los hombres, le estás diciendo a ti mismo, no sirves para nada, eres incapaz, eres pecador, eres depravado, tú necesitas a Cristo, tú necesitas salvación. Y cuando la persona cae en conciencia de eso, es porque estamos ¿qué? Quitando piedras. Los obstáculos que hacen que esa persona haga resistencia a Cristo lo estamos quitando. El orgullo, la prepotencia, la confianza en sí mismo, la estamos quitando cuando nosotros le decimos a una persona que es pecadora, que necesita a Cristo. Jesús confrontó a la mujer samaritana. Él preparó el camino para que ella lo recibiera, para que ella creyera en Él. Porque la mujer samaritana empezó el curso de judío. Habla conmigo. Pero Jesús quitó esa piedra, preparó el camino. Y la mujer samaritana le dijo también, sí, pero nosotros creemos que en Samaria es donde se adora y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús dijo, olvídate, va a llegar un momento que ni en Samaria ni en Jerusalén. Que los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. No importa el lugar, sino el corazón. Y Jesús fue quitando las piedras de la mente de esa mujer. Fue quitando. Jesús preparó el camino para él mismo, que era el rey, entrar. Por eso es importante nosotros ver esto y ver cómo otras personas han sido instrumentos de Dios para quitar las piedras de nuestro corazón, para que nosotros seamos sensibles a Cristo. Y cómo nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para quitar las piedras de la mente y del corazón de otras personas para que reciban a Cristo, no solamente como Salvador. Si usted ya es cristiano, lleva 20, 30, 40 años en el Evangelio, usted quizás dejó que Cristo entrara a su vida como Salvador. Quizás usted, Señor, reina sobre mí para salvarme, pero quizás en otras áreas de tu vida no estás dejando que entre y hay que quitar las piedras del camino. Quizás usted le dijo al Señor, Señor, entra a mi vida, mira, despego el camino, reconozco que soy pecador y que te necesito, entra a mi vida, sálvame. Pero quizás estás contando con que Dios te lleve para el cielo, pero no estás contando con que rescate tu matrimonio,
No estás contando con que el Señor te dé sabiduría para criar a tus hijos. No estás contando con que el Señor te ayude a manejar quizás tu trabajo o tu negocio. Hay áreas de nuestra vida en que todavía no hemos arreglado el camino porque no queremos que el Señor entre a esa área. Esa área queremos controlarla nosotros. Y puede ser el matrimonio, el negocio, los hijos. Por lo tanto, también tenemos que preparar el camino para ser bendecidos y para bendecir a otros, para que Cristo entre en todas las áreas de nuestra vida, controlarlo todo. Repito el versículo 6. Una voz dijo: clama entonces, y respondió: ¿y qué he de clamar? Que toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Séquese la hierba, marchítese la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Estoy leyendo una versión diferente, por eso hay algunas palabras distintas. Dice el versículo 9: súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Cuando usted le habla a una persona de Cristo, o un cristiano que ya conoce a Cristo, le habla de la necesidad de que Cristo controle un aspecto de su vida, usted está dando buenas noticias. Portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Y cuando le hablamos a una persona de Cristo, porque estamos quitando las piedras y preparando el camino, le estamos diciendo: aquí está el Dios que te ayuda, el que te salva, el que te cambia, el que hace por ti lo que tú no tienes fuerza para hacer, el que hace por tus hijos lo que tú no puedes hacer con ellos, el que hace con tu matrimonio lo que tú no puedes hacer con tu matrimonio, el que hace con tus pecados lo que tú no puedes hacer con tus pecados, el que hace con tu vida lo que no puede, el cambio que tú no puedes hacer. Di a la ciudad de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón. Y está hablando ahora de un premio. Y el premio más grande que tenemos es Cristo mismo. Siempre decimos: no, nuestro premio es la salvación, pero más que la salvación, Cristo mismo es el premio más grande que tenemos. He aquí, con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará el rebaño. Una promesa de cuidado y de amor de Dios hacia nosotros. En su brazo recogerá los corderos. Y esa profecía se cumple. Mírenos aquí sentados. Si estamos aquí sentados porque somos corderos que Dios está rescatando. Y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. Y después sigue hablando del poder de Dios. Todo este discurso que apela a la incapacidad del hombre para salvarse, para mejorar por sí mismo, y que apela al poder de Dios para salvarnos y para cuidarnos, y que apela al amor de Dios, y que apela al cuidado de Dios por nosotros, si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros dejamos que Él nos gobierne, todo este discurso es para preparar el camino en el corazón y en la mente de Israel, para cuando llegara el momento de regresar del cautiverio de Jerusalén, ellos dijeran: vamos a Jerusalén y vamos a servir a Dios. Todo este discurso era preparando a Jerusalén para que fueran con una perspectiva clara del cautiverio a Jerusalén. Si vamos a Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, vemos que se repite esta dinámica con Juan el Bautista. Dice en el versículo 3, versículo 4 del capítulo 3, se repite esta dinámica. Dice: como esto es Juan el Bautista hablando a las personas, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte
y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Y esto es lo que está escrito en Isaías, está repitiéndose aquí en el Evangelio de Lucas, en la de predicación de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, era Juan: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado será rebajado. Él estaba llamando al pueblo de Israel a quitar los obstáculos que le impedían a creer en Cristo, a recibir a Cristo. Y si ellos quitaban esos obstáculos, Cristo entraba y terminaba de hacer la obra. Usted dice: no me va bien en esto, no me va bien en lo otro, no acabo de vencer este pecado, no acabo de vencer este problema, pero quizás no ha quitado las piedras para que Cristo entre. Dice: todo valle será rellenado. Cuando dice preparad el camino del Señor, es algo que hacemos nosotros, nos preparamos. Pero cuando dice todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, y lo torcido se hará recto, ahora está hablando de lo que Dios hace en mi vida cuando yo preparo el camino para que Dios entre. De lo que Dios hace en la vida de otra persona cuando yo preparo el camino para que esa persona reciba a Cristo. Lo torcido será recto, porque Dios es el que hace recto lo torcido que hay en nuestra vida. Y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Cuando una persona bien se convierte en una conversión genuina, digan si las personas que lo conocían de antes no ven la salvación y la persona de Cristo reflejada en esa persona. Dígame si no ven lo torcido derecho. Y Dios nos va interesando en el decursar de la vida cristiana poco a poco. En el versículo 12 vemos cómo Juan el Bautista trabaja con las personas, confrontándolas con su pecado, quitando las piedras que tocan el camino para que las personas abrieran el camino de su vida a Cristo y lo recibieran como rey. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Respondió: no exijáis más de lo que se le ha ordenado. ¿Por qué se lo dice? Porque los recaudadores de impuestos robaban, engañaban, y Juan el Bautista lo estaba confrontando con su pecado, le estaba dando un motivo del cual tenía que arrepentirse, le estaba dando un motivo, estaba enseñándole una piedrecita que ellos tenían que quitar, estaban enseñando un detalle que ellos tenían que quitar, y un detalle por el cual ellos necesitaban que Cristo entrara en su vida. Versículo 14. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, porque parece que los soldados abusaban del poder en ese momento. Y en ese momento Juan el Bautista los confrontaba: esta es la piedrecita que tienen que quitar. Y les estaba diciendo: esto es lo que ustedes, por causa de esta piedrecita, ustedes necesitan a Cristo. A nadie extorsionéis, a nadie acuséis falsamente, y contentados con vuestro salario. Los confrontó con la injusticia, los confrontó con la falsa acusación, con la mentira, y los confrontó con la avaricia, el deseo de tener más de lo que podían tener. Y la confrontación con el pecado es una de las principales cosas, una de las principales preparaciones que tenemos que dar a una persona para que reciba a Cristo. La persona no va a estar tan interesada en recibir a Cristo hasta que se dé cuenta que es un pecador depravado, que se merece el infierno y que no puede hacer nada por sí mismo. Cuando la persona cae en ese momento de quebranto, está preparada para recibir a Cristo, porque está en un momento de desespero, en un momento de que sabe que lo único que puede hacer es tener a Cristo. Así que cuando usted se sienta quebrantado por un pecado y sienta dolor y tristeza y llore, dele gracias a Dios. Porque Dios le está dando una visión espiritual para que usted vea de qué cosas se tiene que arrepentir y de qué cosas tiene que huir. Y contentados con vuestro salario. Vamos a dejarlo ahí. Y vemos entonces cómo, tanto en Isaías como en Lucas, vemos a Dios mandando personas para que preparen el camino, para que preparen la mente, para que preparen el corazón de otras personas
para que reciban a Cristo como Rey, quitando argumentos de la mente de ellos y para argumentos que impidan creer, y poniendo argumentos en la mente de ellos, argumentos que les dan a entender que necesitan a Cristo para salvación y para todo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Eso no es un tema de evangelismo, eso es un tema para la vida, para todo. Como mismo Isaías le habla al pueblo de Israel, preparen el camino. Como mismo Juan el Bautista estaba preparando el camino para que los israelitas creyeran en Cristo, nosotros tenemos que preparar el camino para que otras personas crean en Cristo. Y siempre que pensamos en evangelismo, pensamos en abrir misión aquí, en una misión allá, en ir a otro país. ¿No es así, hermano Luis? Y es una cosa preciosa. Cuando usted tiene en el corazón el evangelismo, dé gracias a Dios, porque eso es un regalo de Dios, tener eso en el corazón, el evangelismo, las misiones. Pero tenemos que acordarnos de una cosa. Cerca de nosotros hay misiones que a veces desocupamos y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y son nuestros hijos, son nuestros nietos, son nuestros sobrinos, son nuestros vecinos, es tu esposa, es tu esposo. Y son personas a las que tenemos que bendecir. Y son personas con las que tenemos que trabajar. Como mismo Juan el Bautista trabajó con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino del Señor. Puso los argumentos en el oído de los israelitas para que entendieran que necesitaban a Cristo, para que entendieran que estaban perdidos, que necesitaban a Cristo, y para que dejaran que Cristo entrara a su corazón y gobernara sus vidas. Y tenemos que ser nosotros muy cuidadosos con esto. Dios nos dejó el ministerio de la reconciliación. Esa es la palabra, que Cristo nos reconcilió a nosotros con Dios y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y nosotros tenemos que empezar por nuestro hogar. Y no solamente predicarle a nuestros hijos para que crean en Cristo, sino hay que predicar el evangelio a nosotros mismos, a nuestros hijos, a la esposa y al esposo, para que todos los días lleven sus necesidades y dirijan su vida guiada por el poder de Cristo y no por el poder de uno. Hay algunos versículos que hablan de la importancia, sobre todo de los hijos, de preparar el camino a los hijos. Usted no va a salvar a sus hijos, yo no salvo a mi hijo ni a su hija. Usted no salva a su nieto, el que lo salva es Cristo. Pero usted tiene la responsabilidad de predicarle, de amonestarlo con amor, por supuesto, de llevarlo todos los días a Cristo, de orar por él. Y esto es importante. Fíjense si es importante que muchas prostitutas y muchos publicanos se salvaron. Miren lo que dice Mateo 21:31. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron, pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis para creerles. Juan el Bautista preparó el camino, quitó las piedras, puso los argumentos en la mente de las personas. Ustedes necesitan a Cristo porque son pecadores. Muchas prostitutas se arrepintieron, muchos publicanos se arrepintieron. Tenemos a María Magdalena, tenemos a Saqueo. También hubo fariseos que se arrepintieron. Es decir, Dios salva a gente de todos lados y de todos los lugares. Pero Jesús estaba confrontando a un hombre. Pero aquí vemos el fruto del trabajo de Juan. Juan no lo salvó Cristo. Pero ahí está el fruto del trabajo, de que Juan cumplió con su trabajo. Y lo cumplió también, que hasta le cortaron la cabeza por cumplir su trabajo. A veces no predicamos el evangelio, no confrontamos a alguien con un pecado por temor. Y vemos aquí que muchas prostitutas y muchos publicanos fueron salvos. Y ahí está, no fue Juan quien lo salvó, pero fue Juan quien preparó el camino, quien puso los argumentos para que ellos dejaran que Cristo los salvara, para que ellos le abrieran la puerta al Señor. Y en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos un momentico a Deuteronomio 6.
Y en Deuteronomio 6 Dios manda a que preparemos el camino de nuestros hijos. El primer ministerio y la primera misión que tenemos que atender es nuestra familia, nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado. El pastor de tu hijo no es el pastor de tu iglesia, el pastor de tu hijo eres tú. A veces dejamos a nuestros hijos en la escuela dominical. La escuela dominical tiene 1 hora, 2 horas. Pero tú eres el padre, tú eres el que está con él todo el tiempo. Tú tienes que velar qué te están enseñando en la escuela, tirarlo contra la palabra para enseñarle lo que le están enseñando, para enseñarle a tomar decisiones en el mundo difícil. Porque cuando el niño llega a la escuela, cuando llega al internet, cuando llega el amiguito que cree en otra cosa, el niño aprende. Y aprende de todo lo que no tiene que aprender. Y a veces el padre y la madre cristianos creen que el niño está bien porque va el domingo a la escuela dominical. No, tenemos que pastorear a los niños. Tenemos todos los días que trabajar y quitar las piedras y preparar ese camino. Y enseñar a los niños a amar al Señor. Y enseñar a los niños a dar su vida por el Señor. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando era jovencita, tenía una compañera cristiana, eran 2 cristianas en el aula, y a cada rato las ponían, tanto en el prepo como en la universidad, las ponían como malos ejemplos, porque eran cristianas, eran buenas estudiantes, eran buenas personas, pero eran cristianas. Entonces, en Cuba, en una época ser cristiano era lo peor, se veía mal. Pero mis abuelos, por parte de madre, no son cristianos perfectos, pero son cristianos que Dios puso en el corazón, sembrar la palabra en el corazón de mi mamá. Y el que fija la palabra no son ellos, el que fija la palabra en el corazón de Cristo. Pero ellos fueron responsables en su tarea de preparar el camino para que mi mamá recibiera la palabra. Mi mamá me hacía una historia de que un día la pararon para hablar en contra de ella y ella le decía a la amiguita de ella, que la amiguita estaba asustada: no te preocupes, hazte como que pon cara de tristeza para que ellos piensen que tú te sientes mal, pero no te preocupes. Porque ella estaba preparada. Ella no le importaba que se burlaran, ella no le importaba que hablaran mal de ella. Mi mamá quería estudiar psicología, pero no la pudo estudiar porque es cristiana. Y al ser cristiana no la dejaron coger esa carrera. Ya es decir, hoy en día ya uno puede estudiar psicología si es cristiano, pero en el momento en que ella quiso estar por la universidad no podía. Había mucho más represión en ese sentido. Y ella recibió eso más fuerte de lo que lo recibí yo en la época en que yo estudié. Pero en toda época siempre hay cosas en las que tenemos que tener firmeza. Y esa firmeza nos la da el Señor. Pero nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para cuando llegue el momento difícil, la palabra esté sembrada. Hay que preparar a los hijos para cuando venga un amiguito a hablarle de la pornografía. No, vamos a ver esto. El que hace la obra en el niño es Dios, pero el padre es responsable de prepararlo para ese momento. Porque cuando el niño se te va de la casa por la mañana para la escuela, tú no ves. Tienes que sembrar la palabra, tienes que preparar el camino. Tienes que prepararlo para la adolescencia. A veces dejamos a los niños en la casa viendo un muñequito, no lo traemos a la escuela, no sembramos la Biblia en sus corazones. Y cuando son adolescentes, ay pastor, ore por mi hijo que se me fue para una pandilla, ore por mi hijo que está en la droga, ore por mi hijo que no quiere venir a la iglesia. Pero no preparamos el camino desde que eran chiquitos. Y vamos a ver aquí el Deuteronomio. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Primer mandamiento, cumpliendo ese mandamiento, cumplimos toda la ley. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente sobre tu corazón. Muchas veces no ponemos a nuestros hijos y no los educamos con perseverancia en los caminos del Señor, porque los primeros que nos estamos amando al Señor somos nosotros. Tenemos que pedir al Señor que nos aumente nuestro amor por Él. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, diligentemente, persistentemente,
y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Cuántas veces conversamos con nuestros hijos de la palabra de Dios? O con nuestra esposa, o con nuestro esposo. Se hablan tantos temas en el día, a veces temas que no edifican y a veces no dedicamos. Y Satanás no quiere que usted haga eso. Propóngase todos los días orar con sus hijos y con su esposa, para que usted vea qué difícil va a ser lograrlo todos los días. Dedicar 20 minutos para orar y leer la Biblia juntos. Propóngaselo hacerlo diariamente, para que usted vea qué difícil va a ser. Y es porque Satanás no quiere. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Siempre. Es una tarea diaria. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y si caminamos al versículo 12 dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuando no estamos enseñándole a nuestros hijos la palabra de Dios, a nuestra esposa, y cuando no se la estamos recordando, estamos olvidándonos de Dios. Pero si avanzamos al versículo 20 dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte y te diga, ¿y qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios nos ha dado? ¿Eso qué cosa es? Cuando el niño tuyo tenga 20 años y tú le digas, oye, vamos para la iglesia, ¿por qué tengo que ir? Eso tenía que haberse enseñado antes. Claro, si tiene 20 años, sigue orando por él, síguelo discipulando, síguelo predicando, aunque sea cristiano, síguelo estimulando, sigue preparando el camino. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a actuar temprano. Dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan estos testimonios, estos estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Pero cuando hacemos el trabajo desde chiquito, estamos preparando el camino y ayudando al niño a tomar decisiones, ayudando al niño a serle fiel a Cristo cuando sea grande. Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos del faraón. Vas a decir a tu hijo, nosotros somos pecadores, merecemos el infierno, y Cristo es el único que nos declara justos, y Cristo es el único que nos salva, y el único que nos ayuda a ser obedientes y a ser santos. Y en esta vida no tiene sentido nada. Dice la Biblia que somos tontos si acumulamos riquezas, pero no somos ricos para con Dios, pero no somos ricos en nuestra relación con Dios. Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos del faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor nos sacó de las tinieblas a la luz amigable, a la salvación, a la fe en Cristo. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra su casa. Usted no se imagina el impacto que usted tiene en sus hijos cuando usted los prepara desde pequeñitos a amar la palabra, a amar y a obedecer al Señor. Tengo unos sobrinos en Cuba, sobrinos políticos, más bien un sobrino de mi esposa. Ya son adolescentes, ya son jóvenes. Pero cuando eran niños se les explicó la palabra de Dios desde niños. Y eran majaderos y fumaban perreta y no entendían. Pero cuando los padres de ellos les mencionaban el nombre del Señor, rápidamente se portaban bien. Porque les había enseñado desde pequeños. No les había enseñado a tenerle miedo a Dios. Les había enseñado a respetar a Dios y a someterse a la palabra, a respetar este libro y a entender que este libro tiene consecuencias y que tiene promesas. Y hay muchas cosas. Yo he cometido muchos errores en mi vida, pero la gran mayoría de los que no he cometido ha sido gracias al trabajo que han hecho mis padres conmigo. Dios lo usó a ellos para sembrar en mi corazón el temor a Dios. Los errores que he cometido, los pecados que he cometido, eso es mi responsabilidad. Las cosas buenas que he hecho son responsabilidad de Dios, que usó también a mi padre para sembrar en mí el amor a Dios, el temor a Dios. Así que las cosas buenas que yo he hecho en mi vida no son mi mérito. Primeramente son el mérito de Cristo. Y en segundo lugar, son el resultado del trabajo que a mi padre han hecho preparando el camino. Dios es soberano.
Puede que usted le enseñe la Biblia a un niño desde chiquito y cuando sea grande ese niño se aparte, ya sea un hombre y se aparte. Pero Dios es soberano y nos da una tarea. Y aparte de la decisión y la soberanía de Dios, nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos manda. Nosotros tenemos que preparar el camino de nuestros hijos para que crean en Cristo, como Juan lo hizo, el Bautista lo hizo con el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que preparar el camino de nuestros hijos para que una vez que hayan creído, sigan creyendo. Nosotros tenemos que preparar el camino de nuestros hijos, no importa la edad que tengan, para que no solamente acepten a Cristo como Salvador, sino que lo acepten como Rey, y para que se nieguen a sí mismos y dejen que Cristo maneje todas las áreas de su vida. Como decía, yo puedo dejar que Cristo me salve, pero quizás no quiero que controle mi matrimonio, quizás quiero controlarlo yo a mi manera. O yo quiero dejar que Cristo me salve, pero quizás yo quiero controlar y enseñar a mis hijos a mi manera. Incluso yo puedo ser pastor y misionero y quiero que Cristo me salve, pero no quiero que controle la forma en que yo dirijo la iglesia, o la forma en que yo dirijo la célula de oración, o la forma en que dirijo el ministerio que me dio. Sí, como que sacamos a veces a Cristo de algunos aspectos de nuestra vida. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, y tenemos que ayudar a nuestros hijos y a nuestra esposa, y a nuestro esposo y a los hermanos de la iglesia. Cuando lo vemos así, preparar el camino, poner en su mente los argumentos para convencerlo con la ayuda de Dios de que Cristo entre como Rey. No en el matrimonio, no en los hijos, en todos los aspectos de la vida, no solamente como Salvador, en todos los aspectos de la vida. En 1 Samuel 3:13 vemos este versículo que dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Entonces Dios hablándole al profeta, a Samuel, sobre el profeta Elí. ¿Es Elí? Sí, los hijos de Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos blasfemaron a Dios y él no los estorbó. Ya los hijos conocían de Dios, pero no estaban caminando como le agrada a Dios. Y su padre se hacía el de la vista gorda. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda con nuestros hijos. No es que los machaquemos, pero tenemos que ayudarlos, tenemos que rescatarlos, tenemos que tirarle el salto, la soga. Y si usted no siembra desde pequeño o desde joven el evangelio de su hijo, está dejando que se ahogue. No solamente le predicamos a nuestros hijos para que se salven, le predicamos para que sean fieles a Dios, para que vivan una vida de santidad. Yo tengo 33 años, mi papá y mi mamá siempre están orando por mí. Siempre están llamándome la atención cuando ven que estoy haciendo algo correcto, cuando ven que quizás en la vida cristiana o en mi fe hay algún problema, ellos están ahí, me dan ánimo, me dan gozo, me recuerdan lo que debo hacer, me recuerdan que debo esforzarme. Tengo que darle gracias a Dios por eso. Tristemente en el mundo hay personas que no han tenido un padre así, pero nosotros estamos llamados a hacerlo. Aun cuando no lo tuvimos, tenemos a Dios y estamos llamados a hacer por otros lo que Cristo hace por nosotros. Cristo nos consuela, Cristo nos anima, Cristo nos despabila, Cristo nos coge con el callado por el cuello y dice: por aquí que es más derecho. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, con amor, sabiendo que nosotros también podemos fallar, que tenemos que hacer lo mismo. Por eso también en el matrimonio esto es importante. Cuando un esposo o una esposa ve que su esposo está enfriándose en el evangelio o está poniendo un mal camino, no lo critique, no lo juzgue, no lo aplaste. Dese cuenta que ese hombre o esa mujer que está alejándose de Cristo tiene tanta necesidad como usted. Más bien con amor y poniéndose en su lugar, ayúdelo a preparar el camino para que Cristo entre nuevamente en su vida. Y vemos aquí un ejemplo de un sacerdote que perdió su gozo, sus hijos, porque no los instruyó el Señor. Y vamos a ver que un ejemplo diferente en 1 Samuel 1:11 dice: e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, Hannah, cuando pide por tener un hijo, porque era estéril,
y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo dedicaré a Jehová, ¿qué dice? Todos los días de su vida. Es gracioso, miren. He visto en muchas iglesias que los padres llevan al niño. Ay, nació un nené, vamos a presentarlo al Señor. Pastor, ore por el niño. Ore por él. Se ora por el niño. Y después que se ora por el niño, usted no ve más nunca ni al padre, ni al niño, ni a la madre. ¿Eso pasa aquí también? Como es igual que ir a la iglesia católica y bautizarlo. Un niño chiquitico, ese bautice ya. Y siempre los pastores tratan de recordar a los padres la responsabilidad, la salvación la da Cristo, pero la responsabilidad de sembrar lo que se necesita para la salvación, información. Y nos dice la Biblia, ¿cómo van a creer si no oyen, si no se les predica? Aún cuando son rebeldes, si la palabra está sembrada, Dios hace en el momento que Él quiera que la semilla brote, si la semilla está sembrada. Usted quizás tiene un hijo rebelde hoy, pero si usted sembró la semilla un día, usted no sabe cuándo esa semilla va a brotar, porque Dios es el que da el crecimiento y a veces viene con sorpresas. Y vemos que Ana dedicó al muchacho todos los días de su vida. Lo dedicó de tal forma que se lo dejó allí en el lugar donde se adoraba. Mire, este muchacho es para adorar a Dios, desde chiquitico. En Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo mientras tanto hay esperanza. Parece que hay un momento que es muy tarde para el castigo. Gracias a Dios que muchas veces tiene misericordia de nosotros, pero hay un momento que es tarde para el castigo. Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tenemos que tener cuidado también en la forma en que disciplinamos. En Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación de tu papá, de tu mamá, no, del Señor. Mi forma de educar es muy diferente a la forma de educar de Dios. Tenemos que ver cómo Cristo nos trata y tratar así a nuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Puede que un niño o un joven no le dé mucho valor a lo que el padre o la madre le diga, porque inevitablemente en muchos momentos de la vida nos desprestigiamos. No somos todo el buen ejemplo que deberíamos ser para nuestros hijos, porque somos humanos, tenemos pecados y de alguna forma perdemos ese respaldo moral. Pero cuando usted le habla a su hijo de la Biblia, lo que Dios dice tiene un respaldo moral grande, infinito. Quizás usted no tenga mucha moral frente a su hijo o su hija, pero Dios sí tiene toda la moral porque Dios es santo y es perfecto. Y quizás su hijo no escucha su palabra, pero tiene que escuchar la de Dios. Por lo tanto, es mejor confrontar a los hijos con palabra de Dios y no con palabras nuestras. Que su problema sea con Dios. Que tenga que confrontar a Dios, no a mí, sino a Dios. Y dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos. Tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tu esposo, tu esposa, son bienes que Dios te dio, no son tuyos. No tenemos nada en esta tierra. Y Dios nos manda a darle la gloria con todo lo que tenemos. Dios me manda a mí a darle la gloria con el pantalón que me pongo, con la computadora con la que trabajo, con el ministerio que me dan, con el carro que manejo. Dios, con la bicicleta que monto, con todo. Dios te manda a darle la gloria con todo. Úsalo todo para su gloria. Tienes que darle la gloria a Dios con tu familia, tu esposo, tus hijos. Trátalos bien, trátalos con amor y enséñale día y noche el amor a Dios, el temor a Dios, la importancia. Prepara el camino para que reciban a Cristo, no importa que ya sean cristianos, sigue preparando el camino para que lo reciban más todavía. Como en la iglesia de la Odisea, que Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco. Está tocando la puerta de la iglesia, es decir, que se supone que todos son cristianos. Pero Dios está en nuestros corazones, en nosotros, tocando. Dice, yo entraré, si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Tenemos que abrirle a Dios. Ya abrimos la puerta de la salvación, sálvame Señor, pero tenemos que dejar que abra
abrir la puerta del control de mis hijos, abrir la puerta del control de mi matrimonio, abrir las puertas para que Dios cene y tener intimidad con Dios y dejar esas cosas en el control. Dios hace en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer. Y tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que nos ayude. Ayúdame, Señor, a preparar el camino, como lo hizo Juan el Bautista, para que mis hijos crean en ti, para motivarlos ya una vez que crean a seguir creyendo, a serte fieles, a luchar contra el pecado. Ayúdame, Señor, en el caso de un esposo, a motivar a mi esposa a amarte, a quererte, con un amor tuyo. Ayúdame, Señor, a motivar a mi esposa si está en un pecado, un error, a llevarla a tu palabra y yo ser un instrumento para santificarla, para acercarla a ti, preparar el camino para que se acerque a ti, porque se ha alejado. Si usted es una mujer, ayúdeme, Señor, con mi esposo, con la Biblia, ayudarlo a acercarlo a ti. Si usted es un padre, un abuelo, pídaselo al Señor. Pero mi hermano, lo que quiero decirle para mí y para ustedes en esta mañana, pidámosle al Señor que con el poder de su Espíritu nos ayude a poner en práctica el ministerio de la reconciliación. Nos ayude a hacer lo que hizo Juan el Bautista con los israelitas, preparar el camino, poner argumentos en la mente de las personas para que entiendan que necesitan a Cristo. Y eso tenemos que hacerlo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra esposa, con nuestro esposo y con las personas que nos rodean. Porque es lo que han hecho por nosotros, por la gloria y por la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, te adoramos en esta mañana. Gracias porque si estamos aquí, porque tú mandaste a personas